Y ahora vamos a repasar las últimas novedades, Adrián, que tienen que ver con la investigación. Según la información que vos tenés, declaró uno de los custodios. Claro, esta semana la fiscal Viviana Fein le tomó declaración a los custodios. Recordemos que dentro del grupo de custodios que custodiaba a Nisman hay 3 sumariados, quiere decir el jefe de custodia y otros 2. Pero dentro de este grupo de custodios declaró a uno ante la fiscal. Nisman pidió asesoramiento a un custodio por un arma. ¿Sí? Esto es lo que se desprende, es un trascendido de la declaración de un custodio. El día antes de su fallecimiento le preguntó dónde podía conseguir y cuánto le costaría un arma. Nisman, reiteramos, le pregunta a este custodio, le dijo que quería tenerla en la guantera del auto cuando saliera con sus hijas. Esto es lo que declaró un custodio ante la justicia esta semana. Una noticia del último minuto prácticamente. Adrián, volvemos a sumar a la mesa a Olga también y al doctor Carribero para poder hacer una conclusión de lo que se sabe hasta ahora. Sabemos que faltan todavía estudios que son muy importantes, que como charlábamos más temprano, la fiscal es muy cauta al momento de dar la información y todos los datos que conocemos se transmiten de manera oficial luego de conocer los estudios, en este caso la declaración de este custodio que fue lo último. ¿Cómo piensan que va a seguir esto? Bueno, ahí yo también coincido que hay elementos de prueba que todavía no se conocen. Las hipótesis en el marco de la investigación preparatoria son esas 3. El suicidio, la instigación al suicidio y finalmente el homicidio. Tal vez la justicia tenga algún grado de relevancia más importante uno que otros, pero sin embargo pareciera ser que esa relevancia que va adquiriendo alguna hipótesis sobre otra, a lo largo de la semana va cambiando. No es constante y uniforme. Hay días, horas que prevalece la posibilidad de un suicidio y otras la de un homicidio, de acuerdo a las constancias que se han sustanciado en la causa. La sociedad tenía una expectativa, creo yo, también muy importante en el marco de la investigación, de la inspección ocular que se había hecho en el departamento y en haber descubierto un pasadillo donde estaban los aire acondicionados. Bueno, eso también ahí tengo entendido que se levantó muestras de huellas decadactilares a los efectos de ser comparadas y se llamó o se va a llamar en forma inmediata a los técnicos de los aires acondicionados a los efectos de establecer en qué momento fueron a cubrir sus tareas de reparación. Ahora, doctor, preguntarle ahora a Olga, detenernos en este tema, ahora que el doctor hace referencia, esta cuestión de los técnicos de aire acondicionado y de ese pasadizo. Esa escena del crimen está mayormente contaminada, ¿no, Olga? En este sentido, de que hay que definir en qué momento pasaron los técnicos, si pasó alguna persona más. A ver, hay un problema metodológico, que es que no hay método científico para determinar la antigüedad de las huellas, ¿sí? Porque esto de que a criterio de los peritos es de reciente data, nuevamente nos referimos a la experiencia propia del perito, que no tiene fundamento científico en cuanto a lo estadístico, ¿sí? Sino simplemente a su propia experiencia personal, que es un poco difícil de comprobar y de repetir, tiene que ver con la repetibilidad de la conclusión. Y en cuanto a si se preservó adecuadamente, si en un primer momento no fue aislado, preservado adecuadamente y controlado porque no se detectó, obviamente no fue preservado adecuadamente, sino también eso puede ser que también no hay forma de probar todavía que alguien más entrara como para haberlo contaminado, porque el perímetro se mantiene para todo el lugar, claro, siempre. Licenciada, ¿se puede armar un suicidio? ¿Le ha tocado a usted investigar un caso en el cual, bueno, el asesino plantó un supuesto suicidio? Yo he tenido casos que están en discusión y que hay procesamiento de peritos de policía de provincia por alterar las actas, y que hay procesamientos de personas por encubrimiento, ¿sí?
de diversos tipos, homicidio con arma de fuego, hay, como existe ahí, el tema es si se logra condena firme con esto. Claro. Muchas veces se puede comprobar. Joven. En un caso me acuerdo que habían alterado el libro de guardia para cambiar las alteraciones y se pudo ver la escritura inferior. Sin embargo, no se puede probar que la autoría del sospechoso. Doctor, si se prueba esto de que fue un suicidio armado, ¿qué pena tiene? Bueno, si es un suicidio armado, es un homicidio. O sea, ya va directamente Claro. a esa Empiezan a carátula. encontrar a tal persona, ¿no? Claro. Que haya cometido esto. Exactamente, salvo que entremos en la otra hipótesis de una instigación al suicidio. Pero un suicidio armado está más cerca de un homicidio que una instigación al suicidio. ¿Es posible? Sí, claro que lo es. Y acá hay un error conceptual por parte de la mayoría de la sociedad, donde cuando aparece una situación macabra, un cadáver con varias puñaladas, ostensiblemente presente en la vía pública, dice, bueno, esto es un crimen mafioso. Y eso no es así. Eso no es cierto. La mafia no actúa de esa manera. La mafia actúa por la dicotomía de la exhibición. Actúa de manera disimulada, que parezca un accidente. Ese es el verdadero temperamento mafioso. Ahora, me imagino que usted lo debe entender y debe conversar sobre el trabajo de la fiscal. Hay quienes esta semana lo definieron como un trabajo muy lento, otros que elogiaron el trabajo de la fiscal que está trabajando, la presión que debe tener esta mujer, la presión de la sociedad. Todos queremos saber qué pasó. Y presión entre profesional paréntesis, es la hermana del intendente de Rosario. Claro. Esta Las mujer. dos cosas se pueden hacer, ¿eh? Ser un trabajo serio y lento. Las dos cosas. O sea, la lentitud o la falta de celeridad en el ámbito judicial no siempre genera un reproche. En caso de indagatoria, ¿ella toma declaración a Lago Marcino o pasa a la jueza? Bueno, en la capital federal el Código Procesal Penal establece que los únicos autorizados para tomar declaraciones indagatorias son los jueces. En ese caso en particular, saldría temporariamente la causa, por ese día, de la esfera de custodia de la fiscal, y iría, por supuesto, al juzgado, donde se recibe la declaración indagatoria, es decir, se le da al imputado la posibilidad de defenderse. En ese acto procesal puede estar presente la fiscal, así como también, por supuesto, el abogado del imputado. Recordemos que la jueza también se hizo presente en el piso 13, en el departamento de Nisman, para ella misma supervisar, mirar, fijarse cuál era su impresión personal de lo que es la escena del crimen en ese momento. Lo mismo, bueno, más allá del trabajo de la fiscal y de la información que le pudiera trasladar también. Claro, eso que surgió en una primera instancia creo que fue un error interpretativo, como que la justicia había allanado el inmueble. No, no lo había allanado. Se había hecho una inspección ocular, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, la inspección ocular tiene como objetivo tomar por parte de los investigadores, en este caso de las investigadoras judiciales, contacto directo con el escenario de los hechos, ¿no es cierto? Hay veces, hay situaciones en que a esas inspecciones oculares son convocados los testigos que presenciaron el hallazgo del cuerpo, para que amplíen su declaración testimonial, para que digan, bueno, mire, acá es la puerta que yo me refería en la fiscalía cuando yo declaré. Su mamá, por ejemplo. Por ejemplo, que estuvo allí, bueno, que fue convocada por la custodia para la problemática de la puerta, bueno, bien podría ser convocada. Conversábamos justamente de las irregularidades que se cometieron dentro del departamento. La escena del crimen es el baño. ¿Por qué no se amplió el perímetro para conservar también el resto del departamento, no solo el baño? ¿Usted nota, licenciada, alguna irregularidad en este sentido? De hecho, no es que hay que ampliarlo. Generalmente cuando una escena es una propiedad cerrada, como es más fácil de controlarlo, lo que el procedimiento indica siempre es cuanto más amplia mejor la escena. Esa es una regla de oro. Y siempre se hace un doble perímetro. Un perímetro en el cual entran solo los peritos, que van a buscar todas las evidencias en el lugar, y un perímetro en el cual pueden entrar los funcionarios judiciales y los funcionarios policiales. Esto no lo digo yo solamente, sino que lo dice el manual de procedimiento de preservación de la escena del crimen que publicó el propio Ministerio del Interior
tanto en el 2001 y creo que volvió a emitir una nueva versión en el 2013. Esto tiene que ver con garantizar la preservación y garantizar que por cuanto más gente ingresa, más probabilidades hay de que perdamos tiempo en analizar evidencias que no provienen del hecho en sí mismo, sino provienen de la contaminación. Aumenta la probabilidad de contaminación cruzada, aumenta las probabilidades de pérdida de evidencias de que el sujeto cuando ingresa y sale puede llevar consigo evidencias sin detectarlo. Aumenta muchísimo el riesgo de la propagación de error y nuestras técnicas muchas veces buscamos trazas. Las trazas multiplican el error en la detección, por lo tanto es primordial la detección. Entonces podemos hablar de, licenciada, de menor cantidad de personas, menor cantidad de actuantes, en este sentido menor contaminación también para la escena del crimen, no que haya más cantidad de peritos, más cantidad de policías va a hacer que la investigación sea específica o que esté mucho mejor. De hecho, se trata de hacerse metodológicamente que el ingreso de los peritos sea de a pocos, por ejemplo, para animetrista y fotógrafo al principio para fijar las evidencias, luego pasa el perito en rastros, luego pasa el perito balístico, según el criterio del licenciado en criminalística que está dirigiendo la escena, pero siempre se trata de minimizar la cantidad de personas en el lugar y siempre la escena se cierra lo más posible. Ahora, por lógica, porque no sabemos hasta dónde, si hubo un agresor, una tercera persona, hasta dónde circuló. Entraron todos, menos creo que el cerrajero, que abrió la puerta de servicio. Recordemos que la puerta de servicio tenía 2 cerraduras, la de arriba tenía llave, la de abajo no. Y él fue el único que no entró, después entraron todos. Tenemos la declaración del cerrajero, que tardó más en guardar sus herramientas dentro de su valija que abrir la puerta. No, también preguntarte esto, Olga, y esta cuestión de la puerta principal y la puerta de servicio. ¿De qué manera se podría haber cuidado en este sentido la escena del crimen, que en este caso pudo haber sido o puede ser fundamental también para poder esclarecer, por ver qué línea... Tenés que considerar que, por ejemplo, los restos papilares, los rastros papilares en el lugar son sumamente lábiles. Cualquier roce accidental puede borrarlos. Entonces, cuanto más gente tenés ingresando y encontrándose en las cercanías y participando todo el tiempo, te aumenta la probabilidad de que accidentalmente te borren un rastro que puede ser sumamente importante y aparte considerar también que, por ejemplo, una puerta tiene superficies lisas y pulidas que son los ideales. Siempre existe la posibilidad de encontrar algo importante para la investigación. Bien. Sí, yo me quedo con lo que hoy conversábamos, ¿no? Quiere decir, un calibre 22, tranquilamente, una persona que vive debajo del departamento de Nisman, esta señora que todos los medios conversamos con ella, dijo que no escuchó absolutamente nada. Esta señora, bueno, contó que ese día estaba enferma, tenía fiebre, estaba en su casa, estaba sola y no escuchó ningún impacto de bala, sabiendo que arriba vivía el doctor Nisman, pero sí, cuando el doctor Nisman recibía a su madre o su hermana, escuchaba a los tacos que caminaban por el departamento. ¿Cómo se explica esto? Porque también depende mucho de la geografía, pero igualmente, más que buscar una explicación, yo haría una pericia, porque si no estamos hablando con suposiciones y teorías, claro, ¿sí? Y eso son valoraciones que no están, desde mi punto de vista, sí, no tienen sustento científico. Yo no puedo discutir la posibilidad de oír un sonido en base a que ella escuchaba los tacos de alguien. Sí, igualmente esa situación, si se tiene en cuenta, porque no existe otra posibilidad, al menos atendible, de que el arma no haya sido disparada dentro del departamento, que se encuentre algún testigo auditivo, ¿No es relevante, no suma? Creo que no es relevante. A lo sumo podría certificar el horario en que se produjo, pero todo lo demás, como hablábamos recién, el arma se secuestró, la vaina corresponde, el proyectil también corresponde. Es decir, está bien, la señora escuchaba ruidos de tacos de zapatos, bueno, pero ese otro no lo escuchó. No lo escuchó. Claro. Y justamente vos, Lorena, recién hacías mención, ¿no?, sobre los ingresos y salidas del edificio. Los registros de entrada y salida son desprolijos. Esto es lo que dijo la fiscal, hizo hincapié en esto. Y que dijo que tenía que ocuparse de las cámaras de seguridad todavía. Sí, son 170, que también ella, bueno, trató de observar todo el centro de monitoreo y también observó, esto lo remarcábamos ayer, el comportamiento de la vigilancia privada.
cuando aparece Nisman, cuando lo encuentran muerto en el baño de su departamento, bueno, ¿cuál fue el comportamiento de la vigilancia privada del edificio? Es un complejo de torres muy grande, de 43 pisos. Y muy seguro también, muy seguro, punto que destacábamos prefectos en el día de también ayer. Es un edificio muy seguro, con mucha seguridad. Sí, hay prefectos también que lo custodian. Bueno, ¿qué es lo que puede llegar a pasar de ahora en más esta semana? ¿Qué piensa, doctor? ¿Lo van a citar a Lagomarsino? Bueno, eso entiendo que es una decisión pendiente. Si no es como testigo para ahondar en su versión que ya habría dado, bueno, si no es así, será como indagado, pero entiendo que en este marco de la investigación hay que resolver su situación procesal. Bien. Hay que saber para qué lado se va a ir con esta persona. Doctor, para ya cerrar y pedirle una conclusión. Según las propias declaraciones de la jueza, esto por el momento es una muerte dudosa. Sí. Cuando hablábamos de penas, instigar el suicidio iba de 1 a 4 años. Correcto. En el caso de la carátula que dependa, en este caso puede ser homicidio o eso, o sea, ¿qué diferencia va a haber en este caso con la pena de homicidio? No, por supuesto, en el caso de un homicidio la pena es sustancialmente más alta. Si es un homicidio agravado porque se encuentran alguna de las agravantes contempladas en el artículo 80, como por ejemplo la alevosía, la pena de prisión perpetua. Digo la alevosía, ¿qué es la alevosía? Bueno, es el estado de indefensión de la víctima, poner a la víctima en un estado de indefensión para luego rematarla, que muchas veces se confunde con el ensañamiento. El ensañamiento es hacer sufrir a la víctima más de lo necesario. Hay veces que están confundidas, fundidas las dos. Hay ensañamiento y hay alevosía, pero muchas veces no. O hay ensañamiento o hay alevosía. De todas maneras, las dos hipótesis son agravantes para un homicidio y llevan la pena de prisión perpetua. Bien, doctor. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Olga Fernández Chávez, también por intentar aclarar las dudas y participar de esta mesa. Bueno, Adrián, ¿algo para agregar? Impecable lo tuyo. No, vamos a seguir de cerca esta semana lo que pueda llegar a ocurrir. Vamos a estar muy atentos, como toda la sociedad. Hay muchísima expectativa por conocer los resultados de las pericias y también de la autopsia, porque hay que ver si los peritos de parte, los peritos que representan a la ex esposa del fiscal, no piden nuevamente la autopsia, ¿no? Bien, tenemos un informe para compartir con ustedes. Nosotros creemos que en realidad Nisman se hacía eco de denuncias que, por lo que él decía en contrafuente de esa denuncia, eran de inteligencia vinculadas a Estados Unidos e Israel, que son, en la contienda, digamos, en el escenario internacional, son los enemigos declarados de la Revolución Islámica a partir de que voltearon a su gente, que era el rey acá en Persia, ¿no? Está declarando la familia del doctor Nisman, está declarando en este momento la mamá del doctor Nisman, acompañada por la tía del doctor Nisman. Está declarando gente de la UFIAMIA, que van a venir progresivamente. Ya hay una persona declarando, una secretaria del doctor Nisman. Está en este momento también la división homicidio recibiendo directivas mías. En este momento estamos viendo también documentación de apoyo tecnológico que me acaba de llegar. ¿Vos conocés a representantes del régimen iraní en la Argentina? No sé, o sea, no. Mirá, te digo, te doy una mejor. Yo lo conozco a Rabani, hablé con Rabani. Fernando Esteche sí, con Khalil, lógicamente tenía vínculo. Sí, pero Khalil es un hincha de Alboy, de Floresta, un pibe de 39 años, que no tiene nada que ver con el gobierno de Irán. De ninguna manera, yo no puedo hablar en nombre de la Argentina, no puedo, porque no tengo llegada ni a ningún sector del gobierno. Ningún sector del gobierno se le ocurriría vectorizar a través. Bueno, desconozco a tal efecto de que desconocía que había estado alguna vez Esteche en casa de gobierno, lo desconozco. Exigimos el cese del uso de la mentira, la calumnia y la difamación como herramienta política al servicio de oscuros intereses. El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista y los demás partidos políticos y movimientos sociales que formamos parte del Frente para la Victoria apoyamos enfáticamente a nuestra Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y a su gobierno.
y esto lo hacemos frente a los ataques reiterados de la cual son objeto mediante denuncias sin sustento y falacias reiteradas promovidas por grupos mediáticos concentrados. Viene el cerrajero, que el cerrajero no lo dice, que él se limitó a ver que había una llave inferior adentro, pero la superior, la madre la había abierto, estuvo todo el tiempo cerrada y hoy me exhibe la llave, y la llave superior, la cerradura superior, es de la puerta blindada. Esa llave estuvo todo el tiempo cerrada la blindada. Doctora, ¿qué pasó con la bata de la No, esa es la de servicio. Dos cerraduras. Una relación profesional con el fiscal Nisman, como tenía cualquiera de ustedes, y me presenté voluntariamente para colaborar en lo que pueda. En la encuesta dijo que hay un periodista que recibió un sobre de parte del fiscal. ¿Vos recibiste un sobre el sábado de la noche? Sí, recibí un sobre con cuestiones profesionales de la causa. ¿De qué manera te entregó el sobre Nisman? ¿Personalmente? No, personalmente no, a través de un custodio. Hubo un allanamiento en el edificio donde vivo, no en mi domicilio, no en mi departamento. A partir de los hechos acaecidos en Francia, es decir, el condenable acto terrorista en perjuicio de los humoristas de Charlie Hebdo, la conjugación de intereses entre servicios de inteligencia desplazados, grupos de jueces y fiscales utilizados con finalidades golpistas, la proximidad del juicio oral por encubrimiento del atentado a la AMIA. Esto les ha hecho creer que están ante una oportunidad para enlodar al gobierno. Lamentablemente, muchos políticos de la oposición solo se conciben como monocorde corifeo de estas acciones, cuando no instrumentos al servicio de ese desprestigio de la labor política. Lamento muchísimo por la hija o los hijos, terrible, lo que describen, digamos, dejando a la hija en el aeropuerto de España, yéndose después eso que le pasó. Me compadezco mucho por su hija, la verdad, o por sus hijos, y creo que es lamentable. Pero bueno, no olvidemos que en la AMIA hubo 100 muertos, o menos, pero en definitiva fue una cosa tremenda en el país. Esto es un acto de terrorismo y bueno, entonces realmente hasta que esto no esté bien descubierto y bien investigado, sin la injerencia de ningún servicio extranjero, y que los argentinos podamos realmente estudiar todo y ver bien qué pasó. Las cosas se ponen cada vez más extrañas en la medida que seguimos sin saber por qué se vino y quién es el que lo llama y lo conmina que venga. La muerte de Nisman, Sí. ¿qué te pasó ese día? Nada, como ustedes, chicos, me encontré choqueado y creo que lo mejor que hice fue empezar a escribir lo que me había pasado con él o lo que viví en las últimas horas en contacto con él. No tenemos duda que la mugre que rodea esta causa exige limpieza de métodos y procedimientos, y precisamente exige las actitudes que ha tomado nuestra presidenta para que definitivamente el pueblo argentino sepa la verdad y no dependamos de agentes de inteligencia que representan que representaron en muchas épocas de nuestra historia lo peor de la política, y que hoy son arietes de grupos de poder nacionales e internacionales que en una clara actitud golpista pretenden enlodar un proyecto político al servicio de la mayoría del pueblo argentino.